La Comisión de Postulación para Fiscal General recibió impugnaciones contra 18 de los 49 aspirantes. La actual jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, concentra 33 señalamientos, la cifra más alta dentro del proceso. El gobierno detectó alzas anticipadas en el precio del combustible en 25 gasolineras, principalmente en la capital, y anunció que presentará denuncias tras inspecciones realizadas por autoridades del Ministerio de Energía y Minas. Autoridades advierten que Guatemala enfrenta una doble carga nutricional. La desnutrición crónica convive con el sobrepeso y la obesidad en la población del país. Avanzan los trabajos de rehabilitación en la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, pero el retiro de más de 400 postes que invaden el derecho de vía se ha convertido en uno de los principales retos para continuar la obra. Entre cenizas y escombros, familias del asentamiento Los Eucaliptos intentan levantarse tras el incendio que arrasó decenas de viviendas y dejó a cientos de personas damnificadas en la zona 7. Alerta en Estados Unidos, un hombre embiste con una camioneta a una sinagoga en Detroit y el FBI investiga el hecho como un ataque dirigido contra la comunidad judía. Buenas noches, ya estamos listos en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias por su sintonía, usted es lo más importante, a usted nos debemos y por eso hemos trabajado todo el día para llevarle lo más importante de las noticias. Vamos de inmediato a ellas. Vamos a empezar hablando del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que dejó en firme la designación de Julia Rivera y José Aguirre como magistrados ante la Corte de Constitucionalidad, tras rechazar las impugnaciones por dicha designación. Este 12 de marzo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala ratificó por mayoría la designación de Julia Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. La decisión se tomó luego de rechazar las impugnaciones presentadas contra esta designación. Fuentes cercanas a la USAC que prefirieron el anonimato indicaron que se procederá a notificar a las personas que presentaron los recursos sobre la decisión del CSU. Es importante señalar que aún quedan pendientes 5 amparos en contra del Consejo Superior Universitario, los cuales están asignados a distintos juzgados. Dichos amparos fueron interpuestos contra la designación de los profesionales al señalar que no cumplen con los requisitos para ocupar el cargo y que el proceso debería repetirse. El 16 de febrero pasado, Julia Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay fueron designados como magistrados de la Corte de Constitucionalidad hasta 2031. Esa designación se realizó a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala. Con información de Douglas Cuevas, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el presidente Bernardo Arévalo anunció la designación de Gladys Anabela Morfín Mancilla como magistrada titular y de María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante la Corte de Constitucionalidad como parte del proceso de integración del tribunal para el periodo 2026-2031. María Paula Carranza tiene detalles de la trayectoria profesional de ambas designadas. El presidente Bernardo Arévalo designó a Gladys Anabela Morfín Mancilla como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. El anuncio fue realizado por el mandatario a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que afirmó que ambas profesionales cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad establecidos en la Constitución. Gladys Anabela Morfín Mancilla, magistrada titular designada, es abogada y notaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y académico. Entre los cargos que ha ocupado destaca ministra de Trabajo y Prevención Social entre 1993 y 1996 y Procuradora General de la Nación entre 2016 y 2018. Además, ha ejercido la docencia universitaria y ha trabajado como asesora y consultora en el despacho constitucional, derechos humanos y litigio administrativo. Por su parte, María Magdalena Jocholá Tujal, magistrada suplente designada, es abogada y notaria integrante del pueblo maya Cachiquel, con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico y la función pública.
Ha trabajado en instituciones como el Congreso de la República, el Ministerio Público, la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. También ha sido docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala y asesora en derechos humanos para organismos internacionales. El presidente Arévalo afirmó que estas designaciones buscan fortalecer el sistema de justicia y proteger el orden constitucional en un momento clave para la institucionalidad del país. Para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Y la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031 quedó integrada con 5 magistrados titulares y 5 suplentes, en un proceso que representa una renovación del 60% de sus integrantes. La nueva Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031 quedó integrada con una renovación parcial del 60% de magistrados, mientras que el 40% fue reelecto. Por primera vez, el tribunal tendrá mayoría de mujeres. La magistratura estará conforme por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, designados por las distintas instituciones que, según la Constitución, tienen la facultad de integrar la máxima corte del país. Entre las designaciones destaca la de Gladys Anabela Morfin Mancilla, nombrada magistrada titular por el organismo ejecutivo, quien además se perfila para presidir la Corte de Constitucionalidad. Junto a ella fue designada como magistrada suplente María Magdalena Jochola Tujul. La nueva integración refleja también un cambio en la composición de género, ya que 6 de los 10 magistrados son mujeres, lo que representa el 60% del pleno, mientras que el 40% corresponde a hombres. Además, la magistratura tendrá una renovación del 60%, debido a que 6 magistrados asumirán por primera vez el cargo, mientras que 4 fueron reelectos para un nuevo periodo. El Congreso de la República eligió como magistrado titular a Roberto Molina Barreto y como magistrado suplente a Luis Alfonso Rosales Marroquín. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia designó como magistrada titular a Dina Josefina Ochoa Escriba y como magistrada suplente a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió como magistrada titular a Astrid Janet Lemu Rodríguez, mientras que como magistrado suplente fue designado Luis Fernando Bermejo Quiñones. Finalmente, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala designó como magistrada titular a Julia Marisol Rivera Aguilar y como magistrado suplente a José Luis Aguirre. La nueva magistratura asumirá funciones para el periodo 2026-2031, en un momento considerado clave para el sistema de justicia en el país. Para Noticiero Guatevisión reportó Paula Carranza. Vamos a otra elección. La Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público recibió impugnaciones contra 18 de los 49 aspirantes que participan en el proceso de selección. En total, la comisión registró 54 señalamientos presentados contra los candidatos. De ese total, 33 fueron planteados contra Consuelo Porras. Tras el cierre de la recepción de impedimentos para candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, 18 aspirantes recibieron entre 1 y 2 impedimentos. Sin embargo, la actual jefa de la institución, María Consuelo Porras, acumuló 33 impedimentos. Entre los cuestionamientos planteados contra Porras figuran supuestas irregularidades relacionadas con adopciones ilegales, dudas sobre su tesis señalada de plagio y el supuesto uso indebido de la ley contra el femicidio. También se le señala de presuntamente utilizar la institución para perseguir penalmente a funcionarios o personas no afines a su gestión, entre otros aspectos planteados por distintos sectores, incluidos diputados y miembros de la sociedad civil. Otros aspirantes también recibieron objeciones: Henry Alejandro Elías Wilson, Miguel Estuardo Ávila Vázquez, Abdi Ariel Guerra Guzmán y José Manuel Quinto Martínez, quienes registran 2 impugnaciones cada uno. Además, otros 13 profesionales recibieron un señalamiento: Marco Antonio Cortés Cis, Bailey Xiomara Estrada Barrientos, Carlos Humberto Rivera Carrillo, Paolo Rubén Simox Valiente, Walter Paulino Jiménez, César Isaac Reyes, Silvia Lucrecia Villalta Martínez, Amílcar Enrique Colindres, Julio Saavedra, Hugo Alfredo Bautista del Cid, Raúl Estuardo López Rodríguez, Walter Brenner Vázquez Gómez y Zuli Claudet Merros Moya. Las objeciones forman parte del proceso de evaluación que realiza la Comisión de Postulación para determinar la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes que buscan dirigir el Ministerio Público. La comisión tiene previsto reunirse este viernes 13 de marzo para revisar los señalamientos recibidos y verificar la procedencia de las objeciones presentadas. De determinarse que algún aspirante no cumple con los requisitos exigidos, podría ser excluido del proceso. Asimismo, se le notificará tanto a los candidatos objetados como a las personas u organizaciones
organizaciones que presentaron los señalamientos. De acuerdo al cronograma, del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026 se abriría el plazo para que los aspirantes objetados presenten sus pruebas de descargo y puedan plantear impedimentos, excusas o recusaciones. La conformación de la nómina de candidatos que será enviada al Ejecutivo está prevista para el 17 de abril. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. En más noticias, el primer vicepresidente del Congreso informó que el organismo legislativo realiza las gestiones administrativas para la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Según indicó, el acto podría realizarse la próxima semana, luego de completar el envío de documentación a los funcionarios electos. El Congreso de la República realiza las gestiones administrativas para la juramentación de los magistrados titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral, luego de que el Pleno completara el proceso de elección. El primer vicepresidente del organismo legislativo indicó que actualmente se trabaja en el envío de documentación a los magistrados electos, como parte del procedimiento previo al acto que debe realizarse en el Congreso. Según explicó, una vez se completen estas gestiones, los magistrados electos podrán presentarse al organismo legislativo para participar en la ceremonia en la que asumirán formalmente sus cargos. Ya estamos preparados, estamos en las gestiones administrativas de envío de documentación para que cada uno de los magistrados que han sido electos puedan asistir a este Congreso de la República y nosotros cumplir con nuestra obligación de juramentarlos. De acuerdo con lo indicado por el parlamentario, la expectativa es que la juramentación se realice durante la próxima semana si el proceso administrativo se completa en los tiempos previstos. El funcionario también señaló que el Congreso de la República ha realizado las convocatorias, elecciones y procedimientos relacionados con este proceso dentro de los plazos establecidos. La juramentación de los magistrados marcará el inicio de funciones de la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral, encargada de la organización y supervisión de los procesos electorales en el país. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y la sesión plenaria programada para este día en el Congreso de la República de Guatemala fue suspendida debido a la falta de quórum entre los diputados. La jornada legislativa estaba convocada para las 10 de la mañana en el hemiciclo parlamentario y en la agenda figuraba la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Sin embargo, tras media hora de espera para que los parlamentarios registraran su asistencia, no se alcanzó el número mínimo necesario para dar inicio a la sesión, por lo que fue suspendida. La interpelación al titular de Desarrollo Social se desarrolla desde noviembre y en varias ocasiones ha quedado en pausa debido a la falta de quórum en el Pleno. Continuamos con más. En el Congreso de la República fue presentada una iniciativa de ley que busca aumentar a 1,000 quetzales el bono de riesgo para agentes de la Policía Nacional Civil. La propuesta es impulsada por el diputado Neri Ramos y plantea reconocer las condiciones de riesgo en las que elaboran los policías. Una iniciativa de ley presentada en el Congreso de la República de Guatemala busca incrementar el bono de riesgo que actualmente reciben los agentes de la Policía Nacional Civil, como un reconocimiento a las condiciones de peligro que enfrentan durante el cumplimiento de sus funciones. La propuesta fue impulsada por el diputado Neri Ramos, quien planteó que el beneficio económico para los policías sea aumentado en 1,000 quetzales adicionales, argumentando que el trabajo de seguridad pública implica constantes riesgos y exposición a situaciones de violencia. De acuerdo con el planteamiento presentado, el objetivo es fortalecer las condiciones laborales de los agentes policiales, tomando en cuenta que diariamente participan en operativos de seguridad, patrullajes y acciones para prevenir y combatir el delito en distintas regiones del país. Hoy cuentan con un bono de 400 quetzales. ¿Qué riesgo de vida, de certeza jurídica y de integridad física puede cubrir un bono de 400 quetzales? De esa cuenta, nuestra propuesta va puntualmente al incremento de ese bono de riesgo para todos los efectivos de la carrera operativa de la Policía Nacional Civil, un incremento de 1,000 quetzales, que seguramente no va a cubrir y no va a ser un seguro de vida, pero va a ayudar a mitigar esos gastos que incurren los efectivos de policía para su transporte, para su alimentación y por muchísimas otras cosas que tienen que enfrentar
diariamente. Durante la presentación de la iniciativa, se destacó que los elementos de la PNC desempeñan un papel clave en el mantenimiento del orden público y en la protección de la población, por lo que el incremento al bono de riesgo se plantea como una medida para reconocer ese esfuerzo. De avanzar la iniciativa, el incremento al bono de riesgo formaría parte de los beneficios económicos destinados a los agentes policiales, quienes actualmente reciben este incentivo como compensación por las labores que realizan en contextos considerados de alto riesgo. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. En más noticias, autoridades municipales y diputados de Izabal manifestaron su rechazo a que una cárcel de máxima seguridad sea construida en el municipio de Morales. Aunque aseguran no oponerse al proyecto carcelario, consideran que el lugar propuesto representa riesgos para la población. Autoridades municipales de Izabal y diputados del Congreso expresaron su preocupación por la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el municipio de Morales, señalando que el proyecto debe ser reubicado debido a posibles riesgos para la población, las condiciones del terreno y el impacto en la seguridad y la economía del departamento. Durante una reunión en el Congreso de la República, representantes locales indicaron que no se oponen a la creación de un nuevo centro penitenciario, pero consideran que Morales no reúne las condiciones adecuadas para albergar una prisión distinta a reos de alta peligrosidad. Entre los señalamientos destacan la cercanía con zonas pobladas, centros educativos y áreas productivas, además de antecedentes de inundaciones en el sector. Y esto para nosotros representa un retroceso, representa una amenaza a la población. No van a ser niños de colegio privado los que van a llegar ahí, son reos de alta peligrosidad y esto sí preocupa a las familias del municipio de Morales que han visto con zozobra la intervención ahora mismo del Ejército de Guatemala, sin un previo aviso, sin una previa consulta, sin un acercamiento con el gobierno local, quien tiene autonomía. Los 340 municipios tenemos autonomía, debieron acercarse a la municipalidad a presentar la papelería, la documentación de lo que pretenden construir. Los diputados que acompañaron la solicitud señalaron que el departamento ya enfrenta problemas de seguridad relacionados con el actual sistema penitenciario en Puerto Barrios, desde donde, según indicaron, se originan extorsiones. Básicamente el delincuente se traslada con su centro de operaciones, entonces no va a ser solo Izabal damnificado, va a ser Guatemala entera cuando los importadores y exportadores se vean extorsionados, vean amenazada la seguridad, la certeza jurídica. O sea, esto tiene que tener más análisis ambos ministros para poder determinar dónde van a construir la cárcel. Autoridades de la PNC han señalado previamente que el país requiere ampliar su infraestructura carcelaria para albergar a privados de libertad de alta peligrosidad. Entonces es una decisión que es a cargo del señor presidente de la República de Guatemala y consideramos nosotros importante que esta mesa de diálogo se continúe para llegar a un buen consenso y que todo salga como se tiene planificado. Autoridades indicaron que el proyecto contempla evaluaciones técnicas y el acompañamiento de especialistas internacionales para definir las condiciones adecuadas del centro penitenciario y garantizar así su funcionamiento bajo estándares de seguridad. Con imágenes de Javier González, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Bueno, vamos a cambiar de tema porque las autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional advirtieron que Guatemala enfrenta una doble carga nutricional, la coexistencia de desnutrición crónica y sobrepeso u obesidad en la población. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional advirtieron que Guatemala enfrenta una doble carga nutricional caracterizada con la coexistencia de desnutrición crónica y sobrepeso u obesidad en la población. Las autoridades también advirtieron que alrededor del 60% de las muertes en Guatemala están asociadas a enfermedades relacionadas con la alimentación, como diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Según las autoridades, uno de los hallazgos más relevantes indica que 1 de cada 5 hogares en el país presenta una combinación de madre con sobrepeso u obesidad y un niño menor de 5 años con desnutrición crónica, lo que evidencia la complejidad del problema nutricional en Guatemala. Entre las políticas públicas buscan impulsar para revertir esta situación están las siguientes. No veo yo en el horizonte que CESAN vaya a estar involucrado en imponer impuestos a bebidas gaseosas. Lo que sí estamos nosotros, en lo que sí estamos interesados es en apoyar la aprobación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que incluye dentro de sus artículos el etiquetado frontal. En eso sí CESAN está 100%
apoyando la iniciativa en el Congreso. El estudio identificó que el principal problema nutricional no es la falta de calorías, sino la calidad de la dieta, ya que una parte importante de la alimentación proviene de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y alimentos industrializados. Entre los datos presentados, indicó que solo el 17% de la población consume la cantidad recomendada de frutas y verduras, mientras que apenas una quinta parte cumple con las recomendaciones de consumo de fibra. Ante este panorama, la CESAN anunció la elaboración de un plan de lucha contra la malnutrición, el cual buscará orientar acciones integradas para mejorar la calidad de la alimentación y prevenir enfermedades relacionadas con la dieta en el país. Vamos a otro tema muy importante. Vamos a empezar hablando de lo que pasa en el exterior, pero que nos afecta. Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra infraestructura petroleras en países del Golfo, mientras la guerra en Medio Oriente ya provoca una fuerte perturbación en el suministro mundial de petróleo. Irán lanzó el jueves una nueva oleada de ataques contra las infraestructuras petroleras de los países del Golfo. Bahrein denunció un ataque contra depósitos de hidrocarburos y pidió a los habitantes que permanecieran en sus casas debido al humo provocado por las llamas desatadas. En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron la víspera tras un ataque con drones, según un video publicado por la AFP, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Shaiba en el este del país. Mientras tanto, un ataque perpetrado contra 2 petroleros en el Golfo frente a las costas de Irak, cuyo origen aún se desconoce, causó al menos un muerto, mientras que los equipos de rescate buscaban a varios desaparecidos. Un buque portacontenedores también fue alcanzado el jueves por un proyectil desconocido frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó un pequeño incendio a bordo, según la agencia marítima británica, después de que al menos 3 barcos fueran atacados el día anterior. La guerra, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha provocado, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, más de 3 millones de desplazados en la República Islámica, a la vez que ha adquirido una dimensión regional. También provocó lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como la mayor perturbación del suministro de petróleo de la historia, ya que el tráfico se ha paralizado en el estratégico estrecho de Hormuz. Los precios del crudo superaron momentáneamente el umbral de los $100 el jueves por la mañana, a pesar de la intervención sin precedentes de las grandes potencias en el mercado. Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de Energía, entre ellos Estados Unidos, decidieron el miércoles liberar una cantidad récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para calmar las preocupaciones sobre el suministro. Y todo esto, vaya que nos afecta. Durante una citación en el Congreso con la Comisión de Defensa del Consumidor y del Usuario, autoridades del Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas informaron que detectaron un alza anticipada en el precio del combustible en 25 estaciones de servicio, principalmente en la capital, por lo que se presentarán denuncias. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas informaron que presentarán denuncias contra 25 estaciones de servicio que habrían incrementado de manera anticipada el precio del combustible, principalmente en el área metropolitana. La medida surge tras monitoreos realizados por la cartera ante la incertidumbre internacional en el mercado petrolero. El viceministro de Hidrocarburos explicó que las estaciones detectadas aumentaron sus precios antes de que el incremento internacional del petróleo se reflejara en el mercado nacional, lo que encendió las alertas durante las inspecciones que realiza el ministerio. Son del orden de 25 estaciones en las que se evidenció una anticipada alza del precio antes de que ocurriera el conflicto que pues, nos tiene con esta situación de incertidumbre en los precios de combustible. Entonces nosotros hemos recabado la información y vamos a hacer la denuncia correspondiente. Eso le toca después al Ministerio Público investigarlo. Según las autoridades, el ministerio utiliza precios de referencia basados en cotizaciones internacionales del crudo y sus derivados para estimar valores razonables en el mercado guatemalteco. Cuando una estación se aleja considerablemente de esos parámetros, se realizan inspecciones y de detectarse posibles abusos, se procede con denuncias por especulación ante el Ministerio Público. Las autoridades también señalaron que el aumento en los combustibles se ha percibido en distintas regiones del país, aunque con variaciones dependiendo del mercado local y la logística de distribución. El combustible en Guatemala es libre mercado. Hay empresas que importan, el combustible 100% se trae de otros países que producen.
y luego acá se distribuye y vende. Lo que hace el ministerio es evitar que haya un abuso, digamos, en los precios o que hayan problemas de calidad o de cantidad. El funcionario explicó que las recientes variaciones en el precio del combustible responden principalmente a factores internacionales y a la especulación generada por conflictos geopolíticos que impactan en el mercado del petróleo, situación que termina reflejándose en los precios locales. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Mire, la seguridad privada de una finca ubicada en la ruta Cajolá 2, San Perico, Retaluleu, sorprendió en plena madrugada a 8 personas, trabajadores de la finca, cuando estaban sustrayendo combustible de la maquinaria que tenían a su cargo operar. Tras ser retenidos por la seguridad de la finca, fueron entregados a agentes de la PNC, quienes procedieron a su captura. Los detenidos fueron identificados como Ricardo de Jesús Maldonado, Luis Alberto Espinosa, Cornelio Misael Zacarías, Luis Fernando Aguilar, José Armando González, Carlos Romeo Alvarado, Milton Santiago López y Jafet López. Los agentes indicaron que el grupo habría sustraído 23 canecas de diésel de los tractores que operaban, equivalentes a más de 100 galones de combustible. Mire, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala anunció protestas y marchas para este viernes 13 de marzo, mañana, a partir de las 7 de la mañana, en distintos puntos del país, según confirmó Luis Alpírez Guzmán, secretario general del sindicato. En la capital, una de las concentraciones está prevista en el periférico, a la altura de la colonia Betania, con dirección hacia el centro de la ciudad. En el interior del país también se prevén movilizaciones en varios departamentos como parte de las medidas de presión del sindicato al Ministerio de Salud. Entre sus principales demandas figura el traslado del personal contratado al renglón 011 para garantizar estabilidad laboral, así como una propuesta de nivelación salarial que asegure un mínimo de 5,000 quetzales para los trabajadores. Además, los sindicalistas impulsan la implementación del bono del salubrista como reconocimiento a la labor que realizan en el sistema de salud público. Las acciones podrían generar complicaciones en el tránsito y en la movilidad desde las primeras horas de la mañana. Tenemos noticias internacionales. Un hombre murió tras atacar con una camioneta una sinagoga en las afueras de Detroit, Michigan, en un hecho que autoridades estadounidenses investigan como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía. Según el alguacil del condado de Oakland, el atacante estrelló el vehículo contra las puertas del templo, lo que provocó un incendio y un amplio operativo de seguridad. Personal de seguridad del lugar se enfrentó a tiros con el sospechoso, aunque las autoridades indicaron que aún no se ha determinado qué causó su muerte. Un guardia resultó herido por el impacto del vehículo y fue trasladado a un hospital. Tras el incidente, las autoridades reforzaron la seguridad en instalaciones judías de la zona, mientras continúan las investigaciones en medio de la tensión generada por la guerra en Medio Oriente. Bueno, Irán advirtió que Estados Unidos se arrepentirá de haber iniciado la guerra y anunció que mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Hormuz, mientras el conflicto escala con nuevos ataques y amenazas en Medio Oriente. Irán advirtió el jueves que Estados Unidos se arrepentirá de haber iniciado la guerra contra la República Islámica y anunció que mantendrá cerrado el estratégico estrecho de Hormuz. En tanto, el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, llamó en un comunicado a luchar contra Estados Unidos e Israel hasta consumar la venganza, en su primer mensaje desde que fue elegido el domingo para sustituir a su padre Ali Jamenei, muerto el 28 de febrero al inicio de los ataques. El viceministro de Relaciones Exteriores iraní hizo un comentario similar a la AFP en una entrevista luego de que el lunes el presidente Donald Trump afirmara que la guerra terminaría pronto y que habían mermado la capacidad militar de Irán. Los estadounidenses y los israelíes creían que en cuestión de 24 o 48 horas todo el sistema colapsaría, pero no fue así. El funcionario también dijo que Irán permitió a buques de algunos países cruzar el estrecho de Hormuz y acusó a la Unión Europea de complicidad en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Trump reiteró que la guerra contra Irán está avanzando muy rápidamente, a pesar del desafiante mensaje del nuevo líder supremo de la República Islámica. Estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que se debería haber hecho durante un periodo de 47 años. Mucha gente distinta podría haberlo hecho. Eligieron no hacerlo, pero ellos son realmente una nación de terror y odio, y ahora están pagando un alto precio.
El Comando Central de Estados Unidos para Medio Oriente indicó que desde el inicio de la guerra sus fuerzas atacaron cerca de 6.000 objetivos, incluidos unos 60 barcos y 30 minadores. El ejército de Israel, por su parte, afirmó que atacó puestos de control en Teherán de un brazo paramilitar de los Guardianes de la Revolución, con el objetivo de socavar el control de las autoridades. También afirmó que atacó una instalación al sureste de Teherán, el complejo de Talecan, donde dijo se estaban desarrollando armas nucleares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se burló del nuevo líder supremo iraní Mojtaba Jamenei. Hemos eliminado al tirano Jamenei, así como a muchas figuras importantes del régimen terrorista. Hemos eliminado al viejo tirano y el nuevo tirano, Mojtaba, títere de la Guardia Revolucionaria, no puede mostrar su rostro en público. El jueves se escucharon explosiones en el centro de Dubái y Bahrein denunció durante la noche anterior un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos. En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron el día anterior tras el impacto de drones, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque contra el yacimiento petrolífero de Shaibah, en el este del país. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, reiteraron que la estrategia de Irán es una guerra de desgaste para destruir toda la economía estadounidense y mundial. Unos 3.200.000 iraníes han sido desplazados dentro del país desde el inicio de la guerra, anunció el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR. Y un avión militar estadounidense de reabastecimiento OKC-135 se estrelló en el oeste de Irak, mientras que una segunda aeronave involucrada en el incidente logró aterrizar sin contratiempos, y así lo informó el Comando Central de Estados Unidos. Según el ejército estadounidense, el hecho no se debió ni a fuego hostil ni a fuego amigo, aunque se investigan las circunstancias del accidente. El KC-135 es un avión utilizado para reabastecer combustible en el aire a otras aeronaves y normalmente opera con una tripulación de 3 personas, piloto, copiloto y operador de la pértiga de abastecimiento. Este sería al menos el 4º avión militar estadounidense perdido durante el conflicto en Medio Oriente, luego de que 3 cazas F-15 fueran derribados anteriormente por el fuego amigo sobre Kuwait, aunque en ese caso la tripulación logró eyectarse. Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán no debería participar en el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026 por razones de seguridad en medio de la guerra en Oriente Medio. Esto en un mensaje publicado en su red Truth Social. Trump dijo que la selección iraní es bienvenida al torneo, pero que no considera apropiado que esté presente por su propia seguridad. El mandatario también aseguró que el Mundial será el evento deportivo más grande y más seguro en la historia de Estados Unidos y destacó que la venta de entradas ya registra una fuerte demanda. Días antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había indicado que Trump reiteró que el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo. Tenemos más. Los trabajos de rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal avanzan en varios frentes de construcción. Sin embargo, el retiro de más de 400 postes que invaden el derecho de vía se ha convertido en uno de los principales retos para continuar con la obra. Los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal continúan avanzando con varios frentes de obra activos a lo largo del tramo. Actualmente más de 700 trabajadores, 120 equipos de operación y alrededor de 70 camiones realizan labores de pavimentación, drenajes y obras complementarias en distintos puntos de la carretera. Entre los avances destacados se encuentran la pavimentación de tramos entre los kilómetros 64 al 72 y del 92 al 94, así como la construcción de drenajes transversales y 2 colectores mayores en los kilómetros 61 y 63, diseñados para evitar acumulaciones de agua. Además, ya fue habilitado el puente El Limoncillo en el kilómetro 61, lo que representa un paso importante para mejorar la conectividad y la circulación hacia la zona portuaria. El proyecto, que se desarrolla bajo un modelo de alianza público-privada con una inversión aproximada de $125 millones, prevé entregar su primera fase en julio de 2026. Consiste en 4 carriles, sur-norte, norte-sur, consiste también ya en la integración de las áreas de cobro, entrará en operación con los servicios que corresponden también a los indicadores en esa etapa, habrá indicadores
en cuanto al mantenimiento propio de la autopista, servicios al usuario en cuanto a atención en grúas y emergencias. Habrá también todo lo que es el cuidado del derecho de vía y toda la parte de los accesos y sin duda los indicadores ya en una etapa de operación que serán identificados en cuanto al propio servicio al usuario. Sin embargo, las autoridades reconocen que el proyecto también enfrenta importantes retos. Uno de los principales es la presencia de más de 480 postes de transmisión eléctrica que invaden el derecho de vía y que han provocado atrasos en algunos tramos de construcción. Para resolver esta situación, instituciones como la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda mantienen mesas técnicas con empresas eléctricas para definir el traslado de esta infraestructura sin afectar el suministro de energía. Sí, son procesos en donde estamos participando en un tema colegiado y tratando de que las resoluciones sean en tiempo y forma para cubrir con el proyecto a la brevedad. Hay algunos que tienen o necesitamos que se muevan de forma mucho más urgente que otros. Para eso estamos construyendo una estrategia de movimiento de los postes, pero eso sí, haciendo valer los diferentes convenios, hablando con las empresas privadas propietarias de los postes, porque vemos que es un gran compromiso también el tema energético de electrificación en el país y tenemos que ser muy cuidadosos tanto para la edificación de la autopista como para que el flujo constante en la transmisión de la energía esté llegando donde corresponde. Las autoridades buscan establecer un mecanismo de pago y una estrategia de traslado que permita retirar los postes y continuar con el avance de una obra considerada clave para la conexión logística con la empresa portuaria Quetzal. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Ya han pasado 9 meses y 5 días desde el último informe de Conred que alertó sobre daños estructurales severos en el distribuidor vial de Lomas del Norte, en la zona 17. Desde entonces, casi nada ha cambiado y los daños siguen avanzando. En este paso a desnivel, lo único que ha cambiado tras los informes emitidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que han urgido las intervenciones sobre el mismo tras el deterioro que presenta ha sido la colocación de una manta que señala que se están realizando trabajos y el colocar otra que busca tapar los daños que tiene uno de los laterales de este puente para evitar que se pueda observar la misma, aunque como tal no tiene otra finalidad. Además, se ha dado a conocer que el limbo legal que existía en septiembre de 2025 a la fecha para que el Ministerio de Comunicaciones pudiera realizar las intervenciones ha cambiado, luego de que, según ha informado Covial, la municipalidad realizó la inscripción y posterior traspaso de dicha obra a el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y con ello se le daría luz verde para comenzar dichas intervenciones, de las cuales hasta el momento no se tiene una fecha definida. La Municipalidad de Guatemala informó que el distribuidor vial Lomas del Norte ahora es de responsabilidad de Covial, mientras la comuna continúa realizando trabajos preventivos, supervisión y desvíos vehiculares en el sector. En el último informe de la Conred emitido el 7 de junio de 2025 se advirtió que el deterioro había aumentado pese a acciones paliativas ejecutadas por la municipalidad, como la reparación en la carpeta asfáltica para evitar filtraciones de agua. Sin embargo, la entidad señaló que estas medidas resultan insuficientes ya que el problema principal sigue siendo estructural. Entre los hallazgos más relevantes del informe figuran el desprendimiento del recubrimiento del muro lateral, infiltración de humedad que provoca erosión, grietas en el muro y en los barandales, más pronunciadas que en la evaluación realizada en 2024, daños en la viga del carril de salida de la ciudad y el asentamiento diferencial del muro, lo que ha provocado fracturas en la banqueta y el deterioro de la carpeta asfáltica. En paralelo, el CIP debía realizar estudios estructurales y geotécnicos para definir los trabajos de corrección necesarios. Y aunque estos estudios ya fueron elaborados, hasta ahora no se ha informado públicamente qué tipo de intervenciones se ejecutarán. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Y la Comisión de Turismo del Congreso citó a autoridades para conocer los planes de trabajo previstos para la temporada de Cuaresma y Semana Santa 2026. Durante la reunión participaron representantes de la Dirección General de Transportes, el Ejército de Guatemala y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Abordaron las acciones previstas en materia de movilidad, seguridad y prevención de riesgos durante las actividades religiosas y de vacaciones, que genera una masiva movilización en todo el país.
La coordinación ayudaría a atender emergencias, regular el transporte y brindar apoyo a los visitantes y pobladores durante las actividades de la temporada. Tras el devastador incendio que arrasó con decenas de viviendas en el sector Los Eucaliptos de la colonia El Amparo 2 en la zona 7 de la ciudad, los vecinos afectados comenzaron desde tempranas horas de este jueves a remover los escombros y cenizas que dejó el siniestro. Un incendio de grandes proporciones ocurrido la tarde de miércoles en el sector conocido como Los Eucaliptos en la zona 7 dejó pérdidas económicas, personas con lesiones respiratorias y más de 400 afectados que perdieron sus viviendas y el patrimonio de toda una vida. De acuerdo con los bomberos voluntarios, al menos 43 viviendas resultaron afectadas por el fuego. Técnicos de emergencias médicas procedieron a auxiliar a aproximadamente 22 personas quienes presentaban signos y síntomas de intoxicación, esto por el humo, pero fueron tratadas en el lugar. Sin embargo, fue necesario trasladar a una persona de género femenino a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, ya que presentaba quemaduras en un 50% de su cuerpo. La mañana de este jueves, las secuelas del incendio eran desalentadoras para varias familias que vieron cómo su patrimonio fue reducido a cenizas. Al menos 17 viviendas fueron declaradas como pérdida total y sus propietarios aseguraron que lo perdieron todo. Se quedaron hasta sin ropa, no tienen zapatos, no tienen ni camas, está calcinado todo. No hay, pongámosle del sector 4 para abajo, ellos se quedaron sin nada. Carolina Vázquez, vecina del sector 4 de Los Eucaliptos, expresó que el incendio les quitó todo lo que tenían a ella, su esposo y sus 2 hijos. Sin embargo, comentó que confían en la voluntad de Dios y el apoyo de las instituciones y de la población para salir adelante. Como pueden ver, era mi casa, todo se destruyó, todo se cayó, no solo la mía, ¿verdad?, sino que todos los demás vecinos atrás, aquí abajo. Nos quedamos sin nada, pues que si podrían, pues que nos apoyen con ver cómo, volver a levantar la champa, ¿verdad? Y pues a toda la población, ¿verdad? No solo nosotros, sino que todos, pues. Tras las primeras evaluaciones realizadas por autoridades municipales y el comité de vecinos, se confirmó que son 43 viviendas afectadas por el incendio, lo que ha dejado a cientos de personas damnificadas. 4 de agosto y Eucaliptos somos los perjudicados, ¿verdad?, en esta ocasión. A la emergencia provocada por el incendio se suma la suspensión del servicio eléctrico y del suministro de agua en todo el asentamiento, lo que complica aún más la situación para las familias damnificadas que ahora buscan la forma de reconstruir sus hogares. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Pero hay más después de esta situación. Robos y saqueos fueron denunciados por vecinos que resultaron afectados tras el pavoroso incendio que afectó el asentamiento de Los Eucaliptos en la zona 7 el pasado miércoles. Vecinos afectados comentaron que cuando muchos corrían para escapar de las llamas, un grupo de personas aprovechó para robar lo que podía en las casas que no fueron consumidas por el fuego. Entre los robos se reportaron varios televisores, equipos de sonido, cilindros de gas y microondas. Algunas personas que no eran de aquí del asentamiento aprovecharon, ¿verdad?, a sacar cosas de las personas que habían, poco que nos había quedado, porque sí fuimos afectados. Yo vivo acá, mis vecinos sí perdieron todo, y sí vinieron personas a robar y a saquear lo poco que nosotros teníamos. ¿Ustedes habían dejado sus casas por precaución de las llamas? Sí, porque nos tocó salir corriendo para que no nos alcanzaran las llamas. La Policía Nacional Civil mantendrá la presencia por parte de esta institución policial para los vecinos de Los Eucaliptos en la zona 7, esto a solicitud de la presencia de autoridad o de seguridad para evitar algún tipo de saqueo en algún domicilio que haya sido dañado, en este caso de los domicilios que se encuentran a los alrededores de este incendio.
Ya lo ve, qué lamentable que haya personas que se aprovechen de la tragedia. Vamos a otra cosa porque han transcurrido 151 días, es decir, 5 meses, desde la fuga de 20 pandilleros del barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, un hecho que evidenció fallas en el sistema penitenciario y que aún mantiene a varios de los evadidos fuera del alcance de las autoridades. La evasión fue confirmada el 12 de octubre del 2025 y desde entonces las fuerzas de seguridad iniciaron operativos para ubicar y recapturar a los privados de libertad. De acuerdo con reportes oficiales de la Policía Nacional Civil, 8 de los fugados han sido recapturados, mientras que 12 continúan prófugos de la justicia, situación que genera preocupación debido a que se trata de integrantes de una estructura criminal vinculada a delitos como extorsión, homicidios, narcotráfico y otros hechos de violencia. Las investigaciones continúan para establecer cómo se produjo la evasión dentro del centro carcelario y para dar con el paradero de los que aún no han sido recapturados. Y agentes antinarcóticos localizaron droga dentro de compartimientos ocultos en 2 vehículos y arrestaron a 5 personas. Los detenidos fueron identificados como Hugo Joaquín Duque, Melvin Ramos, Felipe Ochoa, Elder Aldana y Melvin Maldonado. A los detenidos se les decomisaron 65 paquetes rectangulares con cocaína, además de 2 vehículos, 3 pistolas, 1 carabina, 96 municiones, 7 cargadores, 11 teléfonos celulares y un radiotransmisor. La droga estaba escondida en el tablero y bajo los asientos de uno de los vehículos. El operativo se realizó en la ruta que conduce hacia la aldea Las Cucharas en Morales y Zabal. El sacerdote y DJ portugués, el padre Guilherme, se presentará este jueves en un espectáculo de música Luces para la juventud católica en el país. El sacerdote habló de sus comienzos en la música al finalizar la misa presidida en Catedral Metropolitana la tarde del miércoles. Olá Guatemala, soy Padre Guilherme. El 12 de marzo estaré en Guatemala. Como parte de su gira internacional Hop Tour, el sacerdote Guilherme Guimaraes, conocido en su faceta de DJ católico, presentará su espectáculo musical a los jóvenes guatemaltecos, quienes podrán disfrutar de su show este jueves 12 de marzo. El sacerdote portugués sorprendió a sus admiradores con un mensaje en español, invitando a participar de su show. Previa a su presentación, instantes después de arribar al país, el sacerdote compartió un mensaje tras finalizar la Eucaristía en Catedral Metropolitana, donde fue recibido con aplausos. Olá a todos. Duas horas depois de chegar a Guatemala, estar aquí a rezar é fantástico, é fantástico. 2 horas después de llegar a Guatemala, llegar y caer aquí es realmente fantástico. Quero dizer que quando tudo isto começou, não esperava que tivesse de facto un acolhimento tan especial da Iglesia. Quiero decir que cuando todo esto comenzó, no imaginé que tuviese un impacto tan especial en la Iglesia. El sacerdote recordó que se inspiró en los papas, quienes lo motivaron a llevar un mensaje de fe a los jóvenes, pero en especial del Papa Francisco. O Papa Francisco sempre dizia que nós, cristãos, e os sacerdotes não devem ter medo de sujar as mãos. Decía el Papa Francisco que nosotros los sacerdotes no debemos tener miedo de ensuciarnos las manos. Isto é, não devemos ter medo daquilo que os outros podem pensar. No debemos tener miedo de aquello que los otros pueden pensar. Ou podem dizer acerca daquilo que nós fazemos. O pueden decir acerca de lo que nosotros hacemos.
El padre Guilherme recordó que sus inicios fueron gracias a una actividad parroquial con jóvenes, donde escogía la música y animaba el karaoke hace 20 años. Como parte de su mensaje, el sacerdote animó a los fieles a comprometerse con su fe y a aceptar los llamados al servicio dentro de la iglesia. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.